Dios les bendice, hermanos. Pues estamos llevando una vez más este estudio del libro de los Hechos. Hasta el día de hoy hemos avanzado hasta Hechos capítulo 15. Nos hemos detenido un poco en cada versículo, como lo hemos hecho en toda la sección que hemos estado estudiando del libro de los Hechos. Nuevamente reitero, quizás no ha sido exhaustivo el análisis del texto, pero sí creemos, hermanos, detenernos en cada versículo que creamos que es prudente, no para inventar una historia, sino para realmente fundamentar aquello de lo que estaban hablando los hermanos apóstoles en ese tiempo, en ese siglo primero, y que sigue impactando hoy día a la iglesia. Y esto es muy importante, hermanos, porque si bien nos está marcando el rumbo y la directriz que debe de tomar la iglesia en cuanto a las doctrinas, también como la forma de predicar el evangelio, el cómo tiene que ser la salvación, la encontramos plenamente ya aquí definido en este concilio de Hechos capítulo 15. Ya mencionábamos la semana pasada lo importante de este concilio, que tiene una trascendencia en el caminar de la iglesia. Posteriormente, hasta el año 300, se vuelven a hacer algún tipo de concilios donde implique ya una definición en cuestión de doctrinas. Entonces, aquí la doctrina de la que se está hablando, y es una de las más importantes, que es la que de alguna manera nos ayuda y nos permite permanecer firmes y fieles en el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, vamos a hacer una oración y pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos acompañe, que Él nos ministre, hermanos, en esa bondad y en esa gracia a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús. En esta tarde te pedimos, Señor, que tú nos hables, que nos ministres, Dios, de tu palabra, y que, Señor, seamos edificados en ti, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Padre, en ese amor confiamos, en ese amor esperamos, Señor, y te pedimos que en cada uno de nosotros, Señor, nos ministres con el poder de tu Espíritu, Señor, hablando a nuestros corazones y a nuestros pensamientos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Bien, hermanos, como siempre vamos a compartir nuestra pantalla donde podemos ver el texto bíblico, lo vamos siguiendo ahí detenidamente. Y decíamos que acerca de la doctrina de la salvación, cómo es que se encuentra la salvación, cómo se alcanza, cómo se permanece, cómo se persevera en esa salvación. Este es el punto a discutir, porque bien hemos estado platicando acerca de cómo los primeros conversos, en su gran mayoría, eran judíos. Hasta este capítulo 15, después del primer viaje misionero de Pablo, vemos que la cantidad de gentiles empieza a crecer. Quizás todavía no superan el número de hermanos judíos, porque tan solo en los dos primeros sermones de Pedro se convirtieron 8,000 personas, y los que se iban agregando. Vemos, hermanos, que en ese primer viaje misionero de Pablo, grandes dificultades para predicar el evangelio, y aunque se convertían cantidad de gentes, vemos dificultad. En algunos lugares tuvieron que salir huyendo de la ciudad, como en Iconio o como en Listra. Y aunque sí vemos una eficacia, hermanos, en el compartir el evangelio, y suponiendo o supongamos, derivado del texto, en una suposición generada en la especulación, que la iglesia de Antioquía era una de las iglesias gentil más fuerte. Pero sabía, aunque pudiera tener cierta autonomía en su propio desarrollo, sabía que se dependía mucho del trabajo que estaban haciendo los apóstoles. Tanto Pablo como Bernabé reconocen la autoridad de los hermanos que están en Jerusalén, decirlo así, como la iglesia madre que les está marcando una directriz, y por eso deciden acudir a este lugar. Esos textos ya los leímos en este versículo del capítulo 15, del versículo del 1 al 5, y el 6 ya en Jerusalén empieza esta reunión. Decíamos primeramente en lo privado. Si tuviste la oportunidad de leer el texto que te envié a través de WhatsApp, donde viene un resumen del contexto histórico y del contexto canónico, junto con otros libros de ahí de la Biblia, que es en este hecho, es Gálatas,
que nos arroja un poco más de detalles en cuanto a los tiempos y en cuanto a cómo fue esa reunión con los apóstoles y también con la iglesia que estaba en Jerusalén y con los ancianos y hombres que de alguna manera eran guiados por el Señor, pero estaban también, hermanos, supeditados en la guianza plena del Espíritu Santo en sus vidas. Y ese es el punto. El versículo 1 dice, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, no pueden ser salvos. Y ese era el punto. Pablo y Bernabé se discuten con ellos, si digamos en la versión de las Américas hubo una gran disensión y debate con ellos en el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído esto ya en Jerusalén, diciendo es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley, y ese es el punto. Todavía quiere perseverar y permanecer la influencia judía hacia aquellos, queriendo llevarlos primeramente a que sean prosélitos de la religión o de la tradición judía y posteriormente recibir el evangelio. Pero ya estudiamos o ya leímos este versículo 6 y versículo 7, donde hasta el versículo 9, donde el apóstol Pedro de alguna manera hace una referencia a un evento que se suscitó con Cornelio, en el que él recibió el evangelio, no hubo condicionante, no solamente recibieron al Espíritu Santo, sino que también fueron embestidos con el poder del Espíritu Santo. Recibieron el evangelio y también recibieron el Espíritu Santo, y eso es lo que se aduce ahí en Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces oía estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también es un agregado a los gentiles, ¿sí? Ya no son aparte, sino ahora son parte del mensaje del pueblo de Dios, como lo dice en Efesios capítulo 3, de dos pueblos hizo un solo pueblo. También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ese es el punto. Sí. Estamos hablando de la vida eterna y esa es la referencia que se está tratando de resolver en Hechos capítulo 15, donde una gran cantidad, podemos decir algunos o varios, primeramente habían ido a Antioquía a discutir con los hermanos Pablo y Bernabé, y posteriormente ya ahí en Jerusalén también presentaron sus situaciones en las que no estaban de acuerdo. Y manifestaban que de alguna manera ellos, dice aquí en Hechos capítulo 15, versículo 5, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron o compartieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos, nuevamente decimos que es una secta que todavía pues permanece en algunas ideas, en algunos pensamientos, y es necesario definir cómo es que va a caminar la iglesia. Que habían creído, se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí ya no dice para que sean salvos, sino que ya son salvos, pero hay que circuncidarlos y hay que mandarlos a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, de aquí desprendimos la semana pasada 6 puntos muy importantes. Solamente mencionamos 3 de ellos. El primero, la salvación por gracia se demuestra por la revelación antigua. Y esto veíamos en el versículo 7. Dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo, decíamos aproximadamente unos 10 años que había acontecido esto, el hecho que pasó con Cornelio, que se narra en Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11, donde también van a dar cuentas en Jerusalén, y les vuelve a rememorar Pedro este asunto. No vamos a detenernos mucho porque ya hemos estado compartiendo de esto. Que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen
por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí es muy importante que Dios, no que ellos, en su idea, en su pensamiento, inclusive el propio Pedro se resiste a ir con los gentiles en ese Hechos capítulo 10. Tiene que ser Dios a través de una visión que lo envía, tiene que ser testigo del derramamiento del Espíritu Santo en medio de los gentiles, en la misma referencia que él tenía de Hechos capítulo 2, cuando fueron investidos con el poder del Espíritu Santo, hablando lenguas. De la misma manera, en Hechos capítulo 10 se repite el mismo evento y enseguida Pedro tiene una referencia que no es un evento aislado, que no es un evento de un momento, sino que es la manifestación de que Dios había escogido también a los gentiles para que creyesen. Entonces dice que por la boca del evangelio, dice por mi boca la palabra del evangelio. Aquí es muy importante porque es necesario que se hable el evangelio. ¿Y que hablaba ese evangelio? Que Cristo murió para perdón de los pecados. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, conforme a lo que habíamos leído también en Hechos capítulo 13, a los que habían sido escogidos de antemano. Entonces, y que Cristo resucitó de entre los muertos, Romanos capítulo 1, versículo 4, esa es la confirmación de que es el Hijo de Dios, de que es Dios en el poder de la resurrección. Ese es el evangelio. Ya lo dice también el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 del versículo 1 al 4. ¿Cómo es que se habla de esa manifestación del evangelio de Dios? Dice la palabra, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Un hecho donde determina, sella y concluye en el poder del Espíritu Santo, que ya no hay una diferencia, que ya no hay una barrera cultural, que ya no hay una barrera religiosa, la cual impida que ellos puedan seguir avanzando, que sigan creciendo y que sigan de alguna manera determinados por el poder de Dios, que son o están en la salvación del Señor. Dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos en cuanto a la salvación, purificando por la fe sus corazones. ¿Quién puede ver más allá de lo que ven nuestros ojos, sino solamente Dios? Entonces, habíamos tocado 2 puntos. La salvación por gracia se demuestra en la revelación antigua, versículo 7. El don del Espíritu Santo prueba que la salvación es por gracia. Viene el don, el derramamiento del Espíritu Santo en ellos. Ya decíamos, ¿cuándo hemos recibido el Espíritu Santo? 1 de Corintios, capítulo 12. Ese es un texto muy importante, hermanos. Tienes que tenerlo ahí subrayado en tu Biblia. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces hemos sido, hermanos, redimidos, alcanzados y sellados, como lo dice en Efesios, por el Espíritu Santo. Lo hemos leído, hermanos, en Efesios capítulo 1, que tenemos el sello. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, oyeron la verdad, oyeron el evangelio, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirido para alabanza de su gloria. Ese texto también ya lo compartimos, hermano, cuando estuvimos hablando acerca de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La promesa, dice aquí, miren la Biblia de las Américas, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación,
Hay que escuchar el mensaje. Ya lo decíamos, hermanos, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? En Romanos capítulo 10 está diciendo el apóstol Pablo, es necesario que venga, porque versículo 17 de Romanos 10 dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, desde el versículo 14, 15 y 16 de Romanos 10, nos hace Pablo la evidencia que es necesario que se hable y se comparta el evangelio para que tenga cumplimiento esto, porque el Señor Jesucristo, amén, ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero estábamos bajo un juicio y una condenación de que era necesario pagar un precio. Ese precio lo pagó el Señor Jesucristo, dando su vida por nosotros para el cumplimiento de ese llamado, según leemos en en Romanos capítulo 8, versículo del 28 al versículo 30. No escatimó a su propio hijo para que tuviera cumplimiento ese llamado, ese de que fuimos escogidos, de que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el evangelio de vuestra salvación fue hablado, fue compartido, dice, y habiendo creído, o sea, creyeron en ese mensaje, vino a hacer impacto y realidad con ese llamamiento santo de parte de Dios. Y después fuimos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Es por eso que el don del Espíritu Santo prueba que la salvación es por gracia. Ya en su momento también hablamos de las segundas experiencias acerca de la que durante mucho tiempo la iglesia pentecostal ha hablado acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Creemos que hay una experiencia en Dios. Que hay una llenura, eso es diferente. La llenura de la que habla en Efesios capítulo 5, versículo 18, ya también la compartimos, hermano, acerca de la llenura del Señor. Entonces, si vemos, son situaciones en las cuales va haciéndose una referencia y de la seguridad, porque dice en el versículo 14, las arras de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir? La seguridad de que hemos sido redimidos, de que hemos sido sellados, de que el Espíritu Santo está en nosotros, nos da una claridad y una seguridad, como dice en Romanos capítulo 8. El Espíritu de Cristo nos da certeza a nuestro espíritu de que somos hijos, de que hemos sido escogidos, de que hemos sido redimidos, de que hemos sido llamados. Entonces el Espíritu Santo viene a dar certeza a nuestro espíritu de que verdaderamente estamos en el Señor. Y Pedro haciendo esa referencia de Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11, repunta, define y aclara que ellos tuvieron la evidencia del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, en ese momento, Pedro no dice que era necesario circuncidarse, ni que era necesario seguir los rituales, aunque todavía en su corazón hay ciertas cuestiones que le impiden desarrollarse plenamente, aunque tuvo esa experiencia ni esa visión de parte de Dios, donde le está hablando de los animales inmundos o de aquellos que eran aceptos al Señor, le dice que no hay una diferencia, haciendo con una clara referencia, hermanos, acerca de los judíos y de los gentiles. Entonces ya leíamos, hermanos, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre, ya no hay esclavo, Dios no hace excepción ahí porque todos están en el mismo cuerpo. Al ser parte del cuerpo de Cristo han sido bautizados en un mismo espíritu. Y ese es el punto del cual estamos tratando de entender este pasaje. Entonces, la segunda cosa que vimos, el don del Espíritu Santo, prueba que la salvación es por gracia. Tercero, aunque así define el versículo 9, la parte A, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Es lo que leíamos aquí en 1 Corintios 12, versículo 13, porque a un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo, judíos, griegos, no hizo excepción, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Es ahí donde estamos. Capítulo 9, de capítulo 15, versículo 9, parte B, dice, purificando por la fe sus corazones.
es de que verdaderamente el corazón ha sido cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Entonces, hermano, los creyentes gentiles ofrece aquí una prueba más de la salvación por la gracia. No es como hemos estado estudiando en Romanos capítulo 9, no es que hayan hecho algo, no es que se hayan comprometido, no es que se hayan portado bien, no, sino simplemente por la gracia y la misericordia del Señor en su libre, poderosa, soberana voluntad. Él decidió escogerlos y llamarlos a esa redención. Efesios capítulo 2, que aquí fue donde nos quedamos, estábamos estudiando este texto, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, nadie diga que lo alcanzó, que hizo lo mejor, que se esforzó, no, es por la gracia del Señor. Nuevamente reiteramos, la purificación del pecado solo puede hacerse por la gracia del Señor Jesucristo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, ¿cuándo? Después de aceptar a Cristo Jesús, que hemos recibido esa gracia, hemos creído, se ha manifestado el Espíritu en nosotros y entonces es necesario que se hagan manifiestas las obras, como lo dice Santiago, capítulo 2. Todo el capítulo 2 hasta el versículo 24 nos habla acerca de cómo es necesario que la redención que está en nuestra vida, que está en nuestra alma, que está manifiesta en nuestro pensamiento, haga manifiestas las obras de que verdaderamente hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Dice... porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermano, ¿y qué nos ayuda a prepararnos para estas buenas obras? Ya lo hemos estado leyendo en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es el fin. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, va siendo perfeccionado en una santidad progresiva, va avanzando, va creciendo, va madurando. Por eso es importante, hermanos, que nos congreguemos, que seamos parte de una iglesia local. Si no, ¿quién va a velar por tu crecimiento? ¿Quién va a decir que verdaderamente has creído, has avanzado, has caminado en el Señor si no hay quien te exhorte, si no hay quien edifique en tu vida o tú edifiques a otros hermanos? Es importante, hermanos, es necesario que la iglesia tome un papel relevante en tu vida. Muchos de nosotros la excluimos, pensando que solamente es la iglesia y mi servicio y ya nada tienen que ver conmigo. Pero cuando leemos, hermano, aquellos que aspiran a diaconado o que aspiran a ser ancianos o presbíteros o pastores en la iglesia, los requisitos que habla es que sean de buen testimonio, que sean irreprochables, maridos de una sola mujer, que sepan gobernar bien su casa y a sus hijos. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Si solamente dice el hermano, pues yo aquí en la iglesia, de mi casa no me pregunten ni de mis hijos ni de mi esposa, ese es asunto mío. Yo y mi esposa y mis hijos en mi casa. Eso no es cierto, hermanos. También dice que gocen de buen testimonio, no tan solo con los de adentro, sino también con los de afuera. Y cómo no, si tenemos relaciones comerciales, relaciones sociales, relaciones en la escuela. ¿Cómo está nuestra comunión con aquellos que no conocen de Cristo Jesús? ¿Pueden dar un buen testimonio en nosotros? ¿O de que somos gente intolerante, gente grosera, gente malvada y ya nos tildan de religiosos? ¿Qué somos? Por eso, hermanos, no podemos excluir a la iglesia de nuestra vida. Mucha gente por eso no se congrega. Dice, no, es que la gente se mete en mi vida, no me gusta que se metan en mi vida, ni en mi matrimonio, ni con mis hijos. Pero la iglesia fue puesta, hermanos, con un papel regulador para ministrar las escrituras del Señor,
para ministrar las doctrinas que emanan de la palabra del Señor. Todo esto, hermanos, siendo guiados y ayudados por el Espíritu Santo. Que ha habido muchas equivocaciones, que ha habido muchos errores, lo entiendo, lo creo, pero es necesario que haya, ya lo dice Pablo, ya lo dice Juan, sí, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ya lo dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, que hay divisiones entre nosotros y en parte lo entiende. Entonces, hermanos, tenemos que ser parte de una congregación para llevar y podamos crecer en madurez, podamos servir y podamos trabajar en el desarrollo del evangelio en nuestras vidas y edificar a otros, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, de alguna manera, el Señor preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Pero ¿quién nos va a marcar la dirección? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a marcar en el papel hacia dónde y cómo tenemos que caminar y cuáles son esas obras? La palabra del Señor. Entonces es necesario. La purificación, entonces, hermanos, es únicamente por la gracia del Señor. Dice el texto, purificando. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, versículo 9, parte B. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, el justo por la fe vivirá, sí, purificando por la fe sus corazones. Dice aquí en la Biblia de las Américas, ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree, el que recibe el perdón de pecados. Ese es parte de lo que estuvo compartiendo Pedro y es lo que recuerda. Por eso estamos hablando del testimonio del Espíritu Santo, de la revelación antigua de la que está hablando Pedro y de la purificación de los pecados. Entonces estamos ahí en este texto. Entonces aquellos hermanos que son purificados de sus pecados son obviamente salvos y Dios no purifica personas que no sean verdaderamente salvas. Tal purificación viene solo por la gracia de Dios. Pablo escribió en Efesios capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, ¿según quién? Según las riquezas de su gracia. No hay otro medio, hermanos, del perdón, sino a través de su gracia derramada y puesta en la cruz, dando el Señor su vida por nosotros. Puesto que los creyentes gentiles ya habían sido purificados de sus pecados solo por la gracia, ¿qué más podía añadir la ley? Ya lo dice, hermanos, todo Romanos capítulo 1 hasta el versículo 7, la ley no puede hacer nada. La ley, hermanos, quedaba inhabilitada. Aunque la ley, hermanos, era santa, no podía santificar a nadie. Aunque la ley era perfecta, no podía perfeccionar a nadie. Por eso es que vino un mejor pacto que tuvo cumplimiento en Cristo Jesús para que tuviera cumplimiento en nuestras vidas. Por eso, hermanos, ninguno de nosotros por las obras y por la ley podemos alcanzar la gracia del Señor Jesucristo. Solamente es por el sacrificio expiatorio, el que hayamos creído, depositado nuestra fe en ello, vamos a avanzar en el Señor. ¿Qué podría añadir entonces la ley? Entonces, hermanos, el problema del pecado ya había sido tratado y la justificación ya había sido otorgada. Eso es lo que está diciendo Pedro. Versículo 10. De Hechos capítulo 15, versículo 10. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres
ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos, nuevamente, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Aquí lo voy a volver a remarcar. Por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Aquí está el texto. De igual modo, ellos, ya no solamente nosotros los judíos, sino también los gentiles, aquellos que en otro tiempo eran menospreciados, en aquellos que en algún tiempo se dijo que no eran pueblo, ahora son pueblo, en aquel tiempo que se dijo que no eran amados, que eran despreciados, que eran desechados, ahora han venido a ser aceptos en el amado, han venido a ser llamados hijos de Dios. Romanos capítulo 8, eso es lo que habla. Esa es la manera en que el Señor nos ha redimido, nos ha alcanzado, nos ha encontrado. Y Dios que conoce los corazones, ese es el versículo 8. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Este es el cuarto punto. La imposibilidad de salvar por la ley prueba que la salvación es por la gracia. La ley no puede hacer nada. Pedro cuestiona a los judaizantes. ¿Por qué tentáis a Dios? No estaban en posición de desafiar o cuestionar el evangelio de la gracia de Dios estos judíos. El apóstol resalta la necedad de poner sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni los padres de ellos ni ellos mismos habían podido llevar. ¿Y cuál es ese yugo? El yugo de la ley. La descripción de la ley como un yugo pesado e irritante era apropiada. Al describir el legalismo de los escribas y fariseos, Jesús declaró: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Mateo capítulo 23, versículo 4. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo acerca de la ley. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Lucas 11:46. Es lo que nos está arrojando el propio texto, la propia palabra, nos está hablando de otros textos que refuerzan lo que estamos leyendo en el libro de los Hechos, los Evangelios, hace 14 años que se habían vivido, y algunos se estaban escribiendo, algunos se estaban terminando. Las cartas posteriormente paulinas. Hoy nosotros tenemos la bendición que tenemos todos los textos y podemos ir. De la misma manera que Santiago, hermanos, cita a Amós más adelante en el texto y hace una referencia de lo que el Señor habla. Ahí Santiago interpreta lo que en su momento habló a través de Amós y rectifica y manifiesta cómo es que el Señor iba a hacer que los gentiles fueran parte de la iglesia del Señor. Dice entonces 11:46, y él dijo: hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Cargas que no se pueden llevar, que no se pueden soportar. Entonces, hermanos, era algo contrario, que los legalistas esperaban que los gentiles asumieran una carga que ellos mismos se encontraban muy pesada de sobrellevar, y por tanto se alegraron, hermanos, de ser liberados cuando llegaron a Cristo Jesús. Ya no era necesario guardar el ritual. Más adelante, hermanos, vamos a leer en Hechos capítulo 21 que Pablo tiene que tomar un ritual de lavamiento, de rasurarse la cabeza para llegar a Jerusalén. Pero más que para que él lo hiciera en el rito, era para acercarse a aquellos que estaban en Jerusalén y cumplir, hermanos, con ello el propósito de que ahí fuera tomado y después ser llevado preso para llegar hasta Roma.
Eso es complejo, hermanos, porque de alguna manera el apóstol Pablo, que estaba cierto y seguro del camino que estaba siguiendo y que ya no seguía más esos rituales, inclusive en Gálatas capítulo 2 reprende a Pedro porque con los gentiles se comporta de una manera y con los judíos de otra en cuanto al alimento, en cuanto a la comida. Es algo de lo que habla Pablo en Romanos capítulo 14 y Romanos capítulo 15. Es de lo que habla Pablo en Primera de Corintios capítulo 9. Entonces, Pablo tiene seguridad y claridad que la ley, hermanos, ya no es la que gobierna su vida, sino es el Señor y su gracia y su misericordia por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, estaban ciertos y estaban seguros y estaban claros. Entonces, en este punto decimos, la imposibilidad de salvar por la ley prueba que la salvación es por gracia. Entonces, hermanos, ese erróneo imponer sobre los gentiles lo que no había funcionado para los judíos. Si es como si yo te digo, los que me conocen saben que estoy un poquito llanito. Digo, no, pues mira, te voy a recomendar una dieta para bajar de peso. Yo creo que tú me voltearías a ver y dirías, hermano, pero pues entonces úsela usted porque no tiene una eficacia. ¿Para qué me lo dice? Entonces, hermanos, la ley no puede salvar. La ley no puede limpiarnos del pecado. La ley no puede perdonarnos. La gracia en Cristo Jesús. Entonces, si los propios judíos que ya habían recibido a Cristo Jesús, estamos hablando de gente que ya había creído en Cristo Jesús. Habla en ese pasaje que estamos leyendo de Hechos, capítulo 15, versículo 5. Dice, ¿quiénes son? La secta de los fariseos. Y siempre hemos estado refiriendo que creemos, hermano, que el gran número quizás de los que aceptaban al Señor eran fariseos. ¿Por qué? Porque ellos creían en la resurrección. Y ahí es donde fueron tocados, fueron llevados por el Espíritu y se acercaron. Pero es muy difícil, hermano, desprenderse de las tradiciones, desprenderse aún de nuestra propia tradición evangélica que muchas veces quiere gobernar nuestra vida. Es que donde la iglesia que vengo, así lo hacíamos, y cuestiones como esas. Ninguno de los oyentes judíos de Pedro había sido salvo por la ley, ni cuando predicó en el templo, que las dos veces predicó en el pórtico de Salomón. Eso es muy interesante. Ninguno de ellos, hermanos, se les habló del cumplimiento de la ley, se les habló de la gracia, se les habló de la misericordia, se les habló de que Cristo había dado su vida, se les habló de que Cristo había resucitado. Y ese era el punto en el que estaban caminando, estaban creyendo, estaban avanzando en el Señor. Dice entonces en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Dice, vamos a leer desde el 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Así fue presentado Cristo, pero ¿para qué? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ese es por la ley. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Entonces viene nuevamente la manifestación de la fe. Entonces no nos habla de guardar la ley. Guardar la ley, hermano, no podía hacer ninguna de estas cosas vitales en ellos. ¿Por qué entonces exigírselas a los gentiles? Y en ellos no, ¿para qué te las exijo? Pedro cierra este comentario, esta plática que está teniendo con esa multitud que estaban enojados, que estaban exigiendo o manifestando cuál era el camino, pero así pasa muchas veces, hermano. Usted puede pensar una cosa, yo puedo pensar otra cosa, pero lo importante es qué dice Dios en cuanto a cierto punto.
Y es ahí donde puede haber discrepancias, porque algún hermano pues es que a mí Dios ya me confirmó, a mí Dios ya me habló, a mí ya Dios ya me dijo. Pues tenemos una gran ventaja el día de hoy, que tenemos la palabra del Señor. Y muchas veces, hermano, ahí es donde cada quien va a querer darle una interpretación conforme a lo que le convenga. Si no nos sometemos, hermanos, a la palabra del Señor, escúcheme, porque esto resulta complicado. Y si no nos sometemos también a la directriz que se está manejando en la congregación en cuanto a la doctrina, que está sustentada en la palabra del Señor, y en cuanto al liderazgo, que tiene que estar autentificado por la palabra y por el Espíritu, entonces, hermanos, cada uno va a ser conforme a su idea y su pensamiento. Podemos tener mucho conocimiento de la historia, mucho conocimiento de la Biblia. Podemos hablar de las 5 solas, de las doctrinas de la gracia, pero abandonar y olvidar la relación que tenemos con la iglesia. Somos puestos en la iglesia del Señor. Y de alguna manera esto nos va a ayudar a crecer, a formar, a madurar en nuestras vidas. Hay los parámetros de la palabra del Señor, de la que tú también estás obligado a conocer, a creer, entender, a vivir, experimentar con toda libertad en tu vida. Entonces, hermanos, es necesario que lo tomemos en cuenta. Es necesario que lo creamos. Es necesario que lo vivamos. Entonces, hermano, por eso Pablo aquí dice que les dice que son insensatos, que son necios. Porque eso es volver a la necedad. Lamentablemente, hermanos, muchas veces nos estamos comportando así de una manera necia en nuestras vidas, con nuestros hermanos, con los que nos presiden o con los pastores que velan por nuestras almas. Somos necios y no nos sometemos a la palabra del Señor, claro está. Y cada uno bajo su propia idea y bajo su propio concepto puede estar caminando en el error. Entonces dice aquí, regresemos al pasaje, Hechos capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera. Entonces, Pedro cierra, creemos. ¿Quiénes? Nosotros. Aquí los ancianos que están presentes, toda la iglesia que está aquí, los apóstoles, los 12, bueno, ya no estaba uno de ellos, que ya se había muerto, Santiago apóstol. El otro Santiago que habla aquí a partir del versículo 12 es otro Santiago, es el que escribe la carta universal de Santiago a la iglesia. Ese es el que habla aquí. No es el apóstol. Entonces vemos que no tenía en un orden que ahora es eso, ¿verdad? Un orden escalafonario, una orden de autoridad, era un apóstol, no. Era un anciano, un hombre reconocido entre los hermanos de Jerusalén y que tenía la autoridad del Espíritu Santo y de la palabra, no para dar su opinión, pero sí, pero para hablar de parte de Dios. Eso es lo importante. Porque, hermanos, ahora en una congregación que se da esa libertad, hermanos, pues podemos opinar, podemos comentar, podemos hablar, pero si todo es contradicción conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo entiendo, conforme a lo que yo creo, conforme a mis ideas, conforme a mis tradiciones, ese es el peligro y ese es el riesgo. Por eso cuando alguien me dice, hermano, es que yo veo, a ver si está bien, enséñamelo con la palabra. Enséñame con la Biblia lo que tú me estás diciendo, lo que me estás aseverando, lo que me estás comentando, para que lo tomemos, realmente nos ayude, para ser edificados mutuamente. No solamente me digas, es que así fue con mis padres, así es de la iglesia que vengo, es que así yo lo entiendo, así yo lo creo, y hacer las cosas como tú piensas. Hermanos, nuevamente lo reitero, lo dije el miércoles, lo dije el domingo pasado, lo dije el anterior miércoles. Es necesario que la iglesia cumpla su función
con hombres maduros en el Evangelio, guiados por el Espíritu, sustentados en la palabra del Señor, puedan orientar a otros sobre ciertos puntos de su vida. Pueden ser algunas cuestiones de trabajo, de matrimonio, de esposa, de hijos. Es necesario buscar, hermanos, porque si solamente hacemos conforme a lo que nosotros entendemos, podemos estar caminando en un error. Por eso se hizo este concilio. Llegaron aquellos allá a Antioquía y dijeron, es que no, como ustedes están haciendo las cosas, están haciendo mal, hay que cambiarlo. Digo, no, nosotros creemos que es así. Vamos a platicar allá con Pedro y los demás hermanos y con los ancianos, y eso es precisamente lo que están haciendo y tratando de definir. Creemos, declaró Pedro, que por la gracia del Señor, pero ya dio sus elementos y sus argumentos, no solamente dijo, no, hermano, pues es lo que yo creo, y ahí nos vemos, no. Dio sus argumentos. Dice entonces, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, judíos y gentiles. ¿Cómo? Por la gracia del Señor. Ya sea para judíos y gentiles, hermanos, siempre ha habido y siempre habrá un solo camino de salvación. Los que se salvan y los que se pierden. Solamente hay dos cuestiones, los que se salvan y los que se pierden. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Entonces, viene el testimonio primeramente de Pedro, luego viene el testimonio de Pablo entre los gentiles. Pedro habla de lo que pasó primeramente con los judíos, luego lo que pasó con los gentiles. Da testimonio de que fueron visitados por el Espíritu Santo. Dan testimonio de que el Señor obró en sus corazones. Y termina y repunta diciendo eso. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, no por las obras de la ley, no por circuncidarse, no por algunas prácticas. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. La realidad de los milagros prueba la salvación que es por la gracia de Dios. Sin poder contradecir los puntos de Pedro, toda la multitud cayó. No tuvieron manera ni oportunidad de decir, Pedro, es que lo que tú dices no es cierto o estás mal. No, había testimonio de vida de aquellos que 10 años antes habían sido transformados y cambiados en el Señor. Entonces toda esa multitud calla sin oportunidad de decirle. Bernabé y Pablo subieron entonces al escenario y con denuedo contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios. ¿Había hecho quién? Dios, dice la palabra. Había hecho Dios. ¿Quién las hizo? Dios. No las hizo Pablo ni Bernabé. De lo mismo que decía Pedro, no nos vean a nosotros cuando estaba con Juan saliendo con aquel cojo del templo. No nos vean a nosotros ni al cojo, sino vean a Dios. Lo mismo siempre refería el apóstol Pablo, siempre referían Bernabé. No somos nosotros, es Dios quien hace la obra. Y si Dios no quiere que se haga esta obra, no la va a hacer. Y si Dios lo quiere hacer, pues lo va a hacer conforme a su gracia y misericordia. No es de quien corre ni de quien quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y eso es, lo vemos, hermanos, en Romanos capítulo 9. Son las referencias de lo que está viviendo Pablo y después se da la oportunidad de escribir, guiado por el Espíritu Santo, para afirmar esta doctrina de la salvación. Entonces dice, contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos las hizo Dios entre los gentiles. Esas milagrosas señales y maravillas confirmaron que Pablo y Bernabé eran voceros de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra del Señor.
Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdonadme este agravio. Está hablando del sustento y de la manutención del ministro, pero ese no es el punto. Pero está hablando de las señales, de los milagros, de los prodigios que venían respaldando. Eso lo dice en Hebreos 2, hermanos, que Dios venía respaldando el mensaje de la predicación, el mensaje del evangelio en el cual Dios estaba manifestando. Sí, creo que es Hebreos capítulo 2. Aquí está. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciadamente primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios? Dios testificaba juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba Dios? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios participa. Por eso es que en ese mensaje de la predicación del evangelio está participando Dios, dando el Espíritu Santo, trayendo señales y milagros, limpiando corazones, sanando almas, sanando pensamientos, y aunque sean gentiles, perdidos, malvados, perversos, el Señor, si obra, hermanos, cambia y transforma corazones. Entonces Dios testifica. Es necesario entonces que llevemos el evangelio. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar a Dios si no hay quien les predique? Y esa labor tenemos la obligación, tú y yo, de predicar el evangelio a todo aquel que está necesitado del Señor. A todo aquel que está urgido en su corazón, urgido en su alma, urgido en su pensamiento de que Dios haga algo en su vida. Entonces Dios testifica. Entonces, la realidad de los milagros prueba que la salvación es por la gracia. Entonces, ellos, hermano, adoctrinan acerca de la salvación que es por gracia. Lo mismo que se refiere, hermanos, en Hechos capítulo 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él que se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿En quién? En Cristo Jesús. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien la os contare. Y los milagros, hermanos, que Dios realizó por medio de ellos confirmaba la veracidad de tal enseñanza que habían estado comentando. Ya habíamos leído Hebreos capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. En contraste, hermanos, con los judaizantes, no podían producir milagros para apoyar su enseñanza, sino simplemente era: ya lo circuncidaste, ya estuvieron ahí con el dolor un mes, ahora te tienes que vestir de tal manera, te tienes que dejar crecer el cabello, pues nada más externo, todo externo. Lamentablemente eso es la religión, solamente todo es externo. Dios nos habla de un cambio interno en nuestros corazones por la gracia y misericordia del Señor en nuestras vidas. Entonces, hermano, Dios no confirma una falsa enseñanza concediendo milagros. Igual, hermano, que ocurrió con los argumentos de Pedro, la evidencia presentada por Pablo y por Bernabé es irrefutable. Su enseñanza de que la salvación era solo por gracia estaba cincelada indiscutiblemente con la aprobación de Dios, como leímos en Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Dios juntamente dando testimonio. Eso es lo que tiene que acontecer en nuestras vidas. Última parte,
Y la siguiente semana vamos a reforzar un poco este versículo 13. Hechos capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra del Señor, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Cuando ellos callaron, entonces viene ya el término. Ya habían primero dado el primer golpe Pedro. Segundo golpe viene Pablo y Bernabé. Tercer golpe para autentificar las escrituras. Si bien decimos, bueno, pues es que nada más es su experiencia, pero ¿qué dicen las escrituras? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor, entonces toda la multitud, dice la palabra, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, escúchenme. Era apóstol, no era un apóstol, era un anciano. Era reconocido, tenía autoridad, sí, gozaba de buen testimonio con los de adentro y con los de afuera, marido de una sola mujer. Hombres podían testificar de que ese era un hombre. No solamente hablaba por hablar. Así hay muchos hermanos que de alguna manera les gusta hablar y decir, pero no hay un respaldo en sus vidas de lo que están haciendo y de lo que están creyendo en el Señor. Podemos decir, recitar la palabra, argumentar, presuponer, decir, juzgar a otros, pero no se juzgan a sí mismos con la propia palabra que dicen. Y eso es lo que a veces, hermano, me sorprende. Y así hemos conocido a muchos que dicen saber, conocer, y hasta te juzgan, te tildan. Pero si analizamos a veces sus vidas, no hay testimonio verdaderamente, no de su salvación, sino de que verdaderamente estén caminando en el Evangelio del Señor. El salvarse de muchos textos bíblicos, hermano, no nos hace evangélicos y nos hace cristianos que estén caminando en santidad. Dice entonces el texto, y vamos terminando ahí, voy a explicar solamente un poco, es que este texto es muy interesante, hermanos. Y cuando ellos callaron, porque cuando los hermanos pastores o los hermanos ancianos o los hermanos apóstoles que están narrando el libro de los Hechos, debemos de recordar que lo único que cuentan es con la Septuaginta, que es la versión completa del Antiguo Testamento, traducida del arameo al griego, y es lo que tienen, es lo que conocen, es lo que se acerca, aunque podían conocer las escrituras en el lenguaje original, en el hebreo, lo más común y lo más repartido era la Septuaginta. Y no es un libro, hermano, sino eran rollos. Entonces, inclusive Pablo en 2 de Timoteo pide el rollo, que le traigan el rollo, ¿verdad? De la escritura. No era un libro como hoy tú lo tienes. Entonces, igual que Timoteo, la escritura que conoció desde la infancia, que le había dado sabiduría para salvación, de esta manera es como se manejaba la palabra. Que así, hermanos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, preséntate como obrero delante de Dios, que no tienes nada de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Así tenemos que manejar. Entonces ahí Santiago hace una interpretación, porque dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado, toma lo que dice Pedro, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, no para nosotros la religión judía, ni la iglesia de allá, ni la de acá, ni... Ese es el problema de Primera de Corintios capítulo 1. He oído que hay divisiones entre ustedes. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de... No, aquí es, el Señor los tomó a ellos como pueblo suyo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como estas. Con esto concuerdan, coinciden. ¿Con qué? Con lo que está escrito. ¿Dónde está escrito? En el Antiguo Testamento. ¿Qué es el pasaje que cita aquí Santiago? Aquí está.
Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12. Ahí quedó bueno que se abrió. Dice en Amós, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Dice así el versículo 16. Y después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Correcto. Repararé sus brechas, repararé sus ruinas. Levantaré sus ruinas y los volveré a levantar. Estoy leyendo lo que dice en Amós 9 del 11 al 12 y lo que está citando Santiago. Y lo reedificaré como en tiempo pasado. ¿Sí? Y lo volveré a levantar, dice. Versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Sí? Dice el versículo 12 de Amós, para que tomen posesión del remanente de Edom y que todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Aquí como que ya no coincide el texto, dice, ¿verdad? Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, que agrega aquí gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, la palabra gentiles no aparece en Amós, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y acá dice, declara el Señor que hace esto. Entonces, desde aquí vamos a tratar de entender, vamos a leerlo la siguiente semana, no nos va a dar tiempo, que ya se acabó la hora. ¿Por qué interpreta de esta manera Santiago a Amós y lo presenta de esta manera? ¿Por qué dice para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre? Todos los gentiles. Amós no está dando un mensaje a los gentiles, pero sí habla de Edom, y eso es lo que vamos a explicar la siguiente semana. Entonces, viene a repuntar, la prueba profética confirma que la salvación es por gracia. La prueba profética que fue dada en el Antiguo Testamento. Entonces, hermano, siempre debe de haber un respaldo en la palabra del Señor de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo. Es importante seguir el texto, seguir la palabra, conocer y acercarnos. Por eso nos hemos detenido. Porque esto es lo que, a fin de cuentas, viene a sustentar los argumentos de Pedro, viene a sustentar los argumentos de Pablo y Bernabé y viene a sustentar el argumento de Santiago, que la Escritura, el Espíritu Santo y el testimonio de aquellos que habían recibido milagros y señales y que había sido transformado su corazón. Oremos al Señor y pidamos que Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, eterno Señor, bendecimos tu nombre y te pedimos, eterno Padre, que en esta tarde, Señor, seas guiando tú nuestros corazones, seas tú guiando, Señor, nuestro pensamiento y nuestra alma, Señor, y podamos permanecer firmes y seguros, Señor, creyendo, Padre, que tú nos has alcanzado, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Espíritu Santo, tú nos has ayudado con poder y autoridad. Ayúdanos a rendirnos a ti, a tu palabra, al Espíritu y caminar en esa certeza, siempre esperando confiadamente en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, bendigo tu santo nombre, Señor, y esperamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos, solamente recordarte que el martes tenemos culto de oración a través de la plataforma de Zoom. El día miércoles tenemos nuestro culto o nuestra actividad compartiendo la doctrina de edificando a la iglesia. Y el próximo domingo tendremos la participación nuevamente de la Santa Cena. Aquellos que no pudieron participar el día de hoy por la mañana van a poderlo hacer el próximo domingo, pero es necesario que te anotes. Inclusive algunos los vamos a llamar porque no hemos tenido contacto, no hemos tenido comunión con ellos, no sabemos dónde están ni cómo están. Entonces, por si quieren participar este próximo domingo de la Santa Cena. Estamos limitados en espacio, estamos limitados en tiempo, estamos limitados. Creemos, hermano, que estas cosas se están complicando
y es necesario participar de la mesa del Señor. Ya hemos explicado el por qué nosotros consideramos, respetando a todos los pensamientos, corrientes, ideas, que el Señor los bendiga. Nosotros creemos que la Santa Cena se tiene que hacer de manera presencial. Entonces, hermano, no sabemos si más adelante vayan a poner nuevamente el semáforo en rojo y vayan por cuestiones de seguridad en el sentido de salud, impidan congregarse, pues vamos a estar limitados. Entonces vamos a participar de la mesa del Señor. Amén. Pues Dios les bendiga y el Señor sea con ustedes. Amén, Dios. Y amén. El Señor les bendiga a todos ustedes.